Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos aquí a Línea 1 en Radio Usacho 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Usted también nos puede seguir en diariousacho.cl, TV Usach en el 50.1, Zapping 173 y Mundo 522 y obviamente por todas las redes sociales. Aquí comienza Línea 1, somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla. Así es, Alejandro y Álvarez, muy buenos días. En este 12 ya de marzo, el día después, y recién estamos a 12, ni siquiera en la quincena. Tienes frío. Con la temperatura... ya me di cuenta con tu mirada que me reprueba aquí el aire acondicionado. Es que 3 grados bajo cero es un poquito... Qué exagerado. Ya que estamos, Alejandro, y saludando a todos nuestros auditoras y auditores de Línea 1, voy al tiro ver la temperatura. Hoy día vas a sentir calor. 32 grados va a ser la máxima. Está bien, pero dura poco. Sí, porque eso es lo bueno. A cierta hora, ya a 7 de la tarde, se empieza a poner fresquito. Y la nochecita estuvo rica. Sí, de hecho, la gente que estaba esperando ayer al presidente José Antonio Kast, ahí frente a la Moneda. A las 10 de la noche. Sí, pues esperó bastante. Hubo gente que estuvo... salía en las noticias, ¿no? O más bien en los distintos canales de televisión, algunos desde las 4 de la tarde, 5. Deben haber sentido bastante frío porque está fresquita la tarde-noche. 13 grados tenemos a esta hora, un poquito más, 13,7, y como ya te lo decía, esperando 32 para esta jornada. Mañana, viernes 13, baja un poco, levemente, vamos a tener 29 como máxima. Por cierto, totalmente despejado. El sábado, rico, Ale, 27 la máxima. Ya. Vamos con las calles de Santiago. Mira, Transporte Informa Región Metropolitana ya tiene un nuevo logo. En este caso porque depende del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Así que también ahí hay nueva gráfica, también con el lema de este gobierno que es Trabajando para usted. Y, a ver, dice atención. La municipalidad de comuna, suena como cuando eso, están ¿no? tapando los hoyos. Sí, disculpe las molestias, trabajando para usted. Claro, exacto, suena como eso, como Chile atiende, algo así. Bueno, atención, dice entonces Transporte Informa con su nueva gráfica. Comienzan cortes, desvíos de tránsito hacia Plaza de Armas, dice, esto hace 9 minutos, por evento religioso en la Catedral Metropolitana. Siguen no solo celebraciones, sino ceremonias. Agustina, cerrada y desviada en Avenida Manuel Rodríguez. Monjita, desviada en San Antonio. Y Compañía, desviada en Avenida Manuel Rodríguez. Ahí se me traba la lengua. ¿Y qué más? Lo último, hace media hora dan cuenta de restricción de pistas en vía local de acceso sur al norte. Esto se mantiene. Altura kilómetro 7, sector Domingo Tocornal. Debido a volcamiento vehículo menor y hay asistencia vial que trabaja en el lugar, así que precaución, esto en la comuna de Puente Alto. Y el metro informa que está toda la red disponible en hora punta. Dicho eso, vamos con la pregunta del día, que algo yo ya hacía un guiño. Claro, la administración del presidente José Antonio Kast entrenó nuevo logo y también eslogan de gobierno, están juntos, sí, entre paréntesis. Exacto. Entonces la gran pregunta del día es, ¿qué le parece? ¿Qué te pareció? Porque es como la parte física de un nuevo gobierno. Logo y eslogan. Ya, cuénteme. La primera opción, muy bueno. La segunda, demasiado básico. Y la tercera es plata perdida. Pobre diseñador o diseñadora que está detrás. No queremos faltarle el respeto a nadie, porque hubo ahí obviamente una indicación, ¿no?, de lo que se quería. Sí. A mí en lo personal no me gustó, lo encontré feo, pero esa es mi opinión. Pero no me vengáis porque tú en tu editorial también haces eso. No vengáis, Guille. No te Oiga, ¿Patúo? Parece mentira, pero ¿qué? el costo que tiene eso, porque cambia todos los documentos oficiales. ¿Todo? La papelería, pero también en los actos públicos. Exacto. Todo cambia. Mucha gráfica, es pero lo hacen todos los gobiernos para darle una identidad. Exactamente. Y bueno, aquí también refleja la identidad de este gobierno de emergencia que ha prometido José Antonio Kast, hoy ya presidente desde ayer de nuestro país. Vamos entonces con las principales noticias, son las 7:34. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo. En su primer discurso como presidente, José Antonio Kast afirmó que recibe Chile en peores condiciones de lo que esperábamos, aludiendo a problemas económicos y de seguridad.
El mandatario sostuvo que el país se enfrenta a finanzas públicas debilitadas y un avance del narcotráfico, situación que, dijo, exige medidas urgentes. En ese marco defendió la idea de un gobierno de emergencia, señalando que se necesita orden donde hay caos y alivio donde hay dolor. Y poco antes de su discurso inaugural en el Palacio de la Moneda, el presidente José Antonio Kast firmó los primeros decretos de su gobierno, marcando el inicio formal de su administración. Entre las medidas destacan auditorías internas al aparato estatal y la implementación del denominado escudo fronterizo, orientado a reforzar el control de la migración irregular. De los 6 documentos firmados, 3 apuntan directamente al fortalecimiento de la vigilancia a las fronteras, junto con la designación de un comisionado especial para la macrozona norte. En su primera actividad pública como presidente, José Antonio Kast inauguró el año escolar en el Liceo Augusto Dalmar, destacando que la elección del establecimiento no fue casual. Quisimos marcar, dijo, el acento en ustedes, el futuro, afirmó ante los educacionales. Y en su primera jornada en el cargo, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, afirmó que el gobierno pedirá las penas más elevadas para los responsables del ataque contra el sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa, quien quedó con muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza. La flamante autoridad confirmó que aún no hay detenidos mientras continúa la investigación. La derecha quedó al mando de ambas cámaras del Congreso Nacional de Chile. La presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados quedó en manos del parlamentario Jorge Alessandri de la Unión Demócrata Independiente, mientras que el Senado será encabezado por la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional. La Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió mantener en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la investigación por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos. El tribunal descartó que existiera ilegalidad en la resolución que ordenó su detención, por lo que la exmagistrada continuará privada de libertad mientras avanza el proceso. El Departamento de Estado de los Estados Unidos notificó a una Corte Federal de Nueva York que reconoce a Delcy Rodríguez como la autoridad legítima para representar al Estado venezolano en procesos judiciales en ese país. Rodríguez fue puesta como presidenta interina en el 2026 por la administración de Donald Trump, tras la captura del presidente Nicolás Maduro. 7:37. Entrevistas en línea 1. La elección de la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados desató fuertes tensiones tras la votación que terminó, como lo señalábamos, con el UDI, Jorge Alessandri, encabezando la corporación, luego del quiebre del acuerdo que buscaba llevar a Pamela Giles del PDG a la presidencia. Desde el Partido Socialista de Chile acusaron una traición política por parte de los diputados Jaime Mulé y Ricardo Camaño, mientras que el líder del partido de la gente, Franco Parisi, denunció manos negras, pirquineo, ¿no? También mencionó, y manoseo, tras el quiebre del pacto. Y en medio de la polémica, el diputado Eric Barría emplazó a Camaño a dejar la bancada de la DC. ¿Con quién vamos a conversar? Con alguien que nos va a explicar cómo es que la oposición partió peleando en la Cámara y en el Senado. Exacto. Qué increíble. Parece que no hubiese conciencia de las situaciones que están. Bueno, pero vamos a hablar con el diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, del distrito número 20, por la región del Biobío. Diputado, muy buenos días. Hola, diputado Briones, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí completamente disponible para conversar sobre la contingencia. Mire, diputado, la pregunta del millón. ¿Qué enredo se armó en la Cámara? Se entendía que había un acuerdo, a la DC le costó, pero se sumó finalmente, y el domingo 7, el pirquineo. Y bueno, ¿esto qué impacto va a tener? Porque al final perdieron el control de la Cámara, que es importantísimo en el manejo de la agenda legislativa. Bueno, es la tremenda bienvenida que nos hacen a los nuevos o 70 y tantos nuevos diputados que tenemos justamente en el Parlamento, y nos demuestra que la democracia es bastante abstracta si tomamos en consideración que las miradas que tenemos tanto en el PDG o en parte en la actual oposición quieren generar cierto nivel de equilibrio, justamente de fuerza. Lamentablemente entramos en un juego donde las conveniencias o algunos temas puntuales con sacar réditos, no sé si políticos,
financieros, no tengo la menor idea, generan este tipo de situaciones. De verdad, para nosotros en el PDG fue bastante sorprendente. Primero que, claro, después de conversaciones no cortas, durante días, que tomaron incluso bastantes horas consecutivas de negociación, nos dejan justamente en una situación bastante incómoda, pero no menos ventajosa, porque a la larga el problema no lo generamos nosotros, el problema se genera justamente porque uno, dos o incluso hasta tres colegas no estuvieron quizá a la altura de la circunstancia, entendiendo que las fuerzas generalmente deben ser siempre, hablo desde mi posición, espero que lo entiendan así, las fuerzas siempre tienen que tener cierto nivel de equilibrio. La Cámara está muy fragmentada desde el punto de vista de que hoy la derecha o el sector oficialismo, hablemoslo así, hoy ya tiene prácticamente posturas importantes, tanto en el Senado como justamente en la Cámara Baja, y por qué no decirlo así, el Ejecutivo. Me va a mantener al margen del Poder Legislativo, judicial, porque eso es un tema completamente autónomo y ahí no tenemos mucho que decir. Lo que sí deja de manifiesto es que la democracia se está manifestando de forma bastante llamativa y espero que esto tome en algún momento, lo que decía usted, don Guillermo, un sentido un poco más, más pragmático, pero lamentablemente la derecha hoy tiene una tarea difícil, entendiendo de que posicionarse así, de esta forma en el Parlamento, genera justamente quizá un poco contrapeso, pero va generando a nosotros los parlamentarios una fragmentación difícil que en algún momento nos podría incluso a no llegar a muchos acuerdos en el devenir de esto, en la toma de decisiones más que nada. Diputado Briones, ¿cuál fue el rol aquí del actual ministro del Interior, Claudio Alvarado? Inmediatamente la llega, mi estimada. Usted entenderá que la política siempre tiene que tener una perspectiva desde el punto de vista del PDG en la construcción y no de la destrucción. Lamentablemente el ministro Alvarado quizás cometió un error político severo desde el punto de vista de menospreciar o minimizar o nuevamente invisibilizar al PDG como una fuerza política importante, entendiendo que nosotros representamos cerca del 20.4, 20.5% de la ciudadanía que cree en un centro político distinto, en una manera de ver la política de una dimensión un poco más amigable, más cercana a la gente, y nuevamente nos lleva al juego de duopólico, de tener dos fuerzas opositoras, una que no se mueve y otra que no se para, y estar constantemente en estos tira y afloja. Y ahí también donde entra en juego la percepción ciudadana respecto a cómo nos vamos a desenvolver en este escenario. Y eso tiene que ver justamente que estando al medio, a veces podríamos hasta ser irrelevantes cuando se tomen o se discutan temas país o temas que vayan directamente en beneficio de la ciudadanía que hoy está viviendo este nuevo cambio en la forma de llevar a Chile. Lo decían ustedes justamente, hace un par de minutos atrás. Hablamos de slogans, hablamos de imágenes, hablamos de posicionamiento, pero resulta que Chile necesita rápido que se tomen las riendas del país de una forma en que nos permita también escuchar y hacer efectiva la visión de aquel que tiene que llegar difícilmente a fin de mes y que está constantemente siendo abatido por las tomas de decisiones que a veces se hacen solamente a cuatro paredes, cuando realmente hoy la ciudadanía, o una gran parte de la ciudadanía, quiere que esto se transforme en algo que sea beneficioso para sus vidas. Diputado Briones, para volver al mismo tema, aquí tiene que haber equilibrio de poder. El Congreso es un poder del Estado, el Ejecutivo es otro, poder judicial. Pero en el caso del Congreso Nacional, hay prácticas que me tocó conocer de cerca, donde el piriquineo se llama cuando dos coaliciones, hay una que están muy empatadas, y entonces empieza, como no pueden convencer al bloque, ver los puntos débiles. Siempre hay parlamentarios dispuestos a darse vuelta a la chaqueta y que incluso muchas veces terminan en el otro bando. Otras veces les dan beneficio. Eso le llaman el pirquineo porque te ofrecen beneficio a los familiares, a otros, y se va conquistando el voto y va corrompiendo la función parlamentaria. Ese es un vicio ya enraizado en el Congreso nuestro, particularmente, no únicamente en la Cámara de Diputados. ¿Cómo van a enfrentar la realidad de la política chilena en un Congreso fragmentado?
Mire, don Guillermo, usted tiene más experiencia en estas lides y de verdad, con lo que usted me dice prácticamente no le puedo responder mucho, pero sí tengo algo que tiene que ver justamente con las voluntades. Tenemos la gran misión como PDG de darle una mirada distinta a la forma de hacer política. Obviamente 14 diputados generan una linda bancada, hay un tema ahí de romanticismo tremendo, pero la practicidad de las cosas, justamente, si no nos asociábamos con uno de los dos lados en este juego, tenga la seguridad que seríamos prácticamente irrelevantes. Lamentablemente, estas prácticas lo que hacen socavan la confianza de la gente en la manera en que los partidos políticos se desenvuelven en este tablerito, por decirlo de alguna forma. Puntualmente hablando, creo que acá el foco está puesto en lo que hizo el diputado Camaño, el diputado Mulet, eventualmente la ausencia de la diputada Marisela Santibáñez por razones de salud, sí, que fueron de fuerza mayor, y eventualmente también nuestro diputado Contreras, que dentro de su forma, claro que dentro de su mirada del mundo, hay que entender que Cristian Contreras es una persona muy mística. Conocido como Dr. File. Así se le conocía. Sí. Ay, por favor, es muy temprano para reírme de este tipo de cosas, pero te entenderá que la misticidad no tiene nada que ver con la política. Y en ese sentido creo que Cristian cometió un error quizá de inmadurez política, porque teníamos todo para generar justamente una presencia completamente ajena a este tipo de prácticas. Nos alineamos de una forma tal de que, si bien Pamela para nosotros es una gran carta, pero también daba una imagen de sentido de poder poner justamente en la discusión política algunos temas que han estado muy postergados, haber tenido la decisión de llevar a la gente de una forma mucho más práctica, cercana en la toma de decisiones, pero a la larga esta forma de generar ventajas en lo personal, obvio, voy a hablar siempre a título personal, genera una rabia y me genera muchas dudas con respecto al futuro en la medida que nosotros ya hay una desconfianza en el aire y se supone que la mitad de la Cámara son solamente diputados nuevos o sin un pasado, digamos, acostumbrado a este tipo de situaciones. Así que de verdad va a ser rápido el proceso de adaptación. Tenemos 48 horas que han estado nutridas de mucha inconsistencia en la hora de decir, bueno, ¿qué está pasando acá dentro del hemiciclo? Pero va a ser lindo el proceso, se lo voy a decir. A ver, pero diputado, ahora mismo. Este hecho de la elección de la mesa, ¿va a tener consecuencias en la formación de las comités? Las comisiones. Las comisiones parlamentarias. A ver, sí, me parece bastante importante ese tema. Tiene que ver con justamente el coeficiente, que no significa tener 14 diputados electos. A la larga, claro, va a afectar quizá en las presidencias, va a afectar en la cantidad de diputados por cada de las comisiones. Lo que sí se va a respetar es la cantidad de diputados mínima que vamos a tener justamente en los espacios que nos corresponde utilizar. En mi caso personal, a mí me toca, por tendencia y por mi actividad profesional, participar de la Comisión de Deporte. Eso no está en riesgo. Quizás algunas comisiones estratégicas como como Hacienda, Economía, Defensa, Gobierno Interior, lo más probable es que la cantidad de diputados baje, pero el coeficiente nos permite tener por lo menos un diputado PDG en la gran mayoría de las comisiones y 2 en algunas que son de interés prácticamente puntual en este caso, para el oficialismo. Estamos conversando esta mañana con el diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, del distrito número 20 por la región del Biobío. Usted hablaba del deporte como un área temática que es muy importante, sobre todo considerando lo educacional, lo cultural y por supuesto la salud. Pero quiero centrarme también en la región del Biobío, que tiene muchos desafíos. Me gustaría que usted diera un diagnóstico y sobre todo lo que va a apuntar para un lugar que está... ya no sé cuánto duró, casi todo el periodo del presidente Boric en estado de excepción. Se daba cuenta también de que habían bajado justamente considerablemente
los atentados, y lo vimos también, aunque lamentablemente hubo el de Cañete, ¿no? Que fue 2023, si no me equivoco, que fue terrible, el triple asesinato contra carabineros. Pero antes, lamentablemente, veíamos muchas noticias de situaciones vinculadas al terrorismo o al robo, a asaltos y, por supuesto, situaciones muy dramáticas. ¿Cómo usted también va a levantar temáticas totalmente vinculadas con la región? Porque el deporte sabemos que también es transversal. Bueno, lo principal es que no solamente la seguridad o el tema de terrorismo son el puntual que hay que tocar justamente en la región del Biobío. Hay temas asociados al doble dígito en cesantía. Hay que hablar sobre la poca diversificación, la fuga de capital importante, la desindustrialización de gremios importantes como fue la metalurgia. Hay temas asociados a la conectividad. Creo que la región del Biobío, siendo la segunda región más importante de este país, entendiendo que está la gran capital o la intercomuna de Concepción, Talcahuano, sí, como la segunda ciudad más grande de este país, hay temas que lamentablemente son abstractos de tomar. Hay que entender que, claro, eventualmente se bajó el índice de actividad criminal o terrorista, pero tuvimos hace exactamente un mes y medio atrás temas asociados a incendios que devastaron zonas completas y que obviamente comprometieron incluso comunas prácticamente completas. Hablamos de Penco, Lirquén y parte de Tomé, la parte norte del ingreso a la ciudad de Concepción, que es un sector palomar, y por qué no también Florida, parte de un distrito que es muy rural. Y ahí la pequeña empresa, los microempresarios, los emprendedores de lo forestal, de lo agrícola, salieron muy, muy afectados. Y ahora todavía no hay una postura real respecto a cuáles fueron los verdaderos motivos de esta situación. Esto deja de entrever de que el terrorismo no solamente puede ser erradicado, y ojo, lo hablo nuevamente a título personal, no quiero aquí involucrar a nada, pero los actos terroristas no solamente son asociados a lo que es la zona la macrozona sur, sino que también a efectos de acción, como podrían ser incendios que perfectamente pueden ser considerados intencionales. La dinámica de estos incendios demuestran, justamente con imágenes satelitales, que empezaron prácticamente a la misma hora. Entonces hay mucho por hacer, esta maraña de situaciones las tenemos que tratar de reordenar, y espero que las autoridades entrantes tomen las riendas de esta situación, porque de verdad la región del Biobío está muy vapuleada. Tenemos temas asociados justamente a la violencia, a la delincuencia, al crimen organizado, y el deporte no está ajeno a ello. Primero, porque el deporte es una manera de ganarle a la vida. Si entendemos que hay espacios para que los chicos o la gente en común pueda realizar una actividad que les permita desarrollarse y expresarse bien. Pero el deporte amateur está siendo intervenido justamente por el crimen organizado y, por qué no decirlo, por la vida narco. Entonces, todo tiene que ver con todo, y lamentablemente tenemos que legislar de una forma tal de ser ecuánime a la hora de llevar soluciones rápidas desde el punto de vista legislativo a las personas que hoy están viendo vulnerado su derecho a poder estar en lugares que perfectamente antes eran de libre acceso, cuando hoy el dinero o el dinero mal habido o el poder mal habido está haciendo estragos a la hora de llevar la vida en sociedad en una región que hoy está prácticamente a merced justamente de estos grupitos que abusan un poco de la forma de darse a conocer. Quiero preguntarle, para ir finalizando, las expectativas que tiene del gobierno de José Antonio Kast, y ya vemos que dentro de los decretos que firmó anoche con algunos de sus ministros está justamente el encargo que le hace a Iván Puduje como ministro de Vivienda, pero también a cargo de la reconstrucción. No solo tomando ese punto en particular, también la actual ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. ¿Qué expectativas tiene de su gestión con este gobierno de emergencia? Bueno, la principal expectativa que tenemos es que hay que dejar muchos discursos y tratar de ponerse en acción. Eso es lo principal. Y segundo, ponerse a disposición inmediatamente de aquellos que vamos a fiscalizar, pero de forma, voy a repetir, de forma personal. Voy a ser un agente activo en la fiscalización. Podemos decir muchas cosas, pero la gente está esperando tener presencia, tener acciones, evitar que esto sea
solamente una pantomima, una mímica, porque de verdad las cosas en la octava región están tomando ya un punto insostenible, entendiendo que ya con la reconstrucción de todo el circuito costero, lo que es Tomé, Penco, Lirquén, porque realmente está devastado, la calidad, la eficiencia y, ¿por qué no?, en la forma en que se está generando o se estuvo generando la llegada a los damnificados era irrisoria. Entendemos que el ministro Poduje empezó a trabajar antes de tiempo, cosa que se le agradece, pero aquí los eslogans no sirven. Lo que necesitamos son acciones concretas, que los recursos lleguen, que sean eficientemente bien distribuidos, que las personas salgan rápido de la situación en que están, porque el año escolar ya comenzó y muchos chicos están sin acceso incluso a la educación, muchas personas están sin techo real todavía, y el tema desde el punto de vista de los recursos todavía no están 100% disponibles para ir sopesando estas situaciones. Yo creo que el gobierno de José Antonio Cos es más de emergencia, es un gobierno de recuperación, pero insisto, yo creo que los eslogans son para los canales de televisión, para la publicidad, para las redes hoy sociales. lo que se necesita, o las redes sociales, porque el posicionamiento en marketing es fundamental, claro, quieren ser, decían que estamos trabajando por usted. Sí. Bueno, yo todavía no veo que estén trabajando para mí, o sea, yo también soy ciudadano y soy vecino de la comuna, y de verdad que con el gobierno saliente quedan muchas dudas, espero que el gobierno entrante solucione esas dudas, pero sí también no genere otras, que a la larga transforme esto nuevamente en la pelea de David y Goliat. ¿Quién es quién? No. Gracias, diputado Patricio Briones del PDG. No, muchas gracias. Cordialmente invitado en otra ocasión. Lo vamos a molestar reiterada y persistentemente. Un gusto conversar con usted, don Guillermo. Un gusto, chicos, de verdad, muy feliz. Muy temprano, después de un día tremendamente exigente. Así es. Gracias, diputado. Que le tenga vaya muy buena bien. jornada. Chao. Patricio Briones, diputado nuevo del Distrito 20, que es la región del Biobío. Así es, una zona, por supuesto, crucial dentro de nuestro país. Faltan 4 minutos para las 8. Vamos a Estación Editorial. Comencemos con transparencia. Ya, me No parece. Escuché el discurso del presidente, porque era muy tarde y Sí, fue súper uno tiene tarde. que tener sus horarios, Sí. levantarse a las 4:30, requiere llegar en buenas condiciones. La verdad es que Pero transparente yo tampoco alcancé, solo los decretos. Sí, estuve leyendo el discurso, Sí. por supuesto, y viendo las reacciones de los distintos sectores, porque esta es la primera intervención donde él ya en calidad mandatario hace un esbozo. Y lo primero que llama la atención es que el discurso de campaña es exactamente el que tiene en su primer discurso oficial como presidente. No cambia, lo cual tiene su pro y su contra. Lo bueno es que insiste que se va a preocupar de restaurar el orden, el peso de la autoridad, el respeto a las policías, a las Fuerzas Armadas. Por otro lado, va a impulsar sobre todo el tema de tráfico de la droga y de los migrantes. Ahí están los 3 puntos y materia de crecimiento. Citó a Diego Portales, ¿eh? ¿Ah? Citó a Diego Portales. Exacto, a Dios, Sí, patria y familia, dije Sí. yo. No, Dios y Diego Portales. exacto. Quiero un libertino, en fin. Bueno, Dejemos sí, eso, no peleemos, pero sí. Dejemos a un lado porque no era precisamente un moralista. Bueno, No. pero era una figura que representa y simboliza orden. el Estado autoritario, Exacto. el Estado oligárquico, Exactamente. el Estado que no creía en la democracia de los ilusos. Y súper Entonces, vertical, súper jerárquico. Estamos sí. hablando de 200 años atrás casi, Sí, po, 200 claro. años atrás casi, en la mirada de lo que es el orden, porque una cosa es hablar, todos queremos orden, pero ¿qué entendemos por orden? Ahí empieza la diferencia. En segundo lugar, habla de la migración, el bloqueo de las fronteras. Son muchos miles de kilómetros, porque además no es una, digamos, frontera lineal. No. Están a distintas alturas, distintas fisonomías, los pasos llamados inhabilitados en realidad son pasos donde no hay ningún control. Nuestra loca geografía. Decía Benjamín Sí. Subercasó, Chile una loca geografía, pero es un libro tan antiguo que usted seguramente ni lo leyó. Era otro Colegio, tiempo. quizá en el colegio. Ah, lo leí en el No, colegio. pero Bien. el dicho quedó. Ya. Ya, bueno, no te interrumpo más. Correcto. Y ahora volver al tema de la frontera, con el tema de la migración. Y eso no es solo migraciones irregulares, sino tráfico de drogas. O sea, es evidente que... Yo creo que esos dos temas
De alguna forma es necesario restablecerlo, pero depende de qué es lo que estamos entendiendo. Y parece ser que aquí viene más. No es una invitación a construir un país. El diagnóstico de que el país está peor de lo que se pudieron imaginar juega en contra también, porque si el propio presidente reconoce que un país está así, tiene dos problemas. Uno, que la imagen internacional del país se debilita y por lo tanto su capacidad negociadora disminuye. Usted va a pedir un crédito al banco. Acá? Claro. ¿Quién va al banco a pedirle plata? Mira, estoy en una situación desastrosa, hagamos un préstamo. Exacto. Si es que te lo llegan a dar, cosa que entra en duda, te cobran un interés brutal. Entonces, la pregunta es, los eslogans de campaña son complejos cuando se usan para gobernar. En segundo lugar, no tiene necesidad de apelar a eso. Si es obvio lo que hay que hacer, hay que restaurar cierto peso de las instituciones, y eso empieza por ejercer el poder con equilibrio de poderes. Segundo, no menciona en esa misma dinámica al Congreso, en ninguna parte. No habla jamás de acuerdos, de negociación, de comprender, de escuchar. Él tiene la razón y no ni siquiera su sector, porque no menciona partidos políticos. No menciona a los que lo apoyaron. Él se instala como la figura en el orden portaliano, por lo tanto es una suerte de restauración de un Chile que no existe hace 200 o 250 años, desde que terminó la República Oligárquica, y además hay una suerte de personalismo, de creer que su sola presencia va a cambiar las cosas. Va a requerir de todos los sectores. Estos son problemas extremadamente complejos. Y finalmente, el discurso es muy autocentrado. En este tiempo, con los problemas que hay, no menciona el escenario internacional. El mundo que se está moviendo. Habla de los adversarios de Chile, pero son básicamente, abstractamente, los criminales, el narcotráfico, qué sé yo. Pero no habla el contexto en el que estamos, las dificultades y los desafíos. Chile no es una isla. Cómo nos movemos en un escenario complejo que le va a cambiar la agenda. La agenda cambió. Lo están diciendo muchos analistas de la derecha, muchos ex altos personajes políticos, algunos todavía activos, otros no, de que el escenario de hace un mes y medio, 2 meses atrás ha cambiado dramáticamente. Y por consiguiente esperaría uno tener cierta claridad de él, cómo se va a manejar en este tema internacional, porque aquí está la clave. Ahí no se puede caer, porque si se cae, mira, un modelo de desarrollo que desarticule toda una política de alianzas y de apertura de mercado, por alinearse con un bloque que va en decadencia, que está perdiendo, por algo está pateando el escenario y está declarando la guerra a todo el mundo, porque ya no tiene discurso, ya no seduce, ya no atrae a Estados Unidos. Solo les queda el temor, amenazar y además ejercer el poder bruto sin acuerdo, sin consenso, sin credibilidad y sin legitimidad. Nos dice que eso va a tener que tener un carácter especial para manejar esa situación y una gran sutileza para moverse. Y hasta aquí las señales que ha dado es que en un discurso tan importante no lo menciona y en otros da señales de visita y compromisos que él ha contraído sin siquiera conversarlo con sus equipos. Yo creo que quedó al menos en algunas cosas, estoy de acuerdo. Hay que agilizar los proyectos de inversión, por ahí tiró alguna iniciativa. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el orden y la estabilidad de la República, pero no, hay que ver si entendemos lo mismo y eso requiere diálogo, hablar con los poderes del Estado. Este no es un país de una persona. Después nos arrepentimos cuando las cosas empiezan a complicarse y partir echándole la culpa al gobierno anterior de todo lo que pudiera ocurrir, también un poquito apurado. Ese discurso, échale la culpa al gobierno anterior, es cuando hay crisis. La primera crisis le echas la culpa al gobierno anterior. La segunda crisis de tu gobierno ya tienes que asumirla. Eso es universal. Pero aquí todavía no parte y ya está justificando errores potenciales, que la situación del país era dramática. Y la verdad, no es dramática, no es buena, pero no es dramática. Solo agregar que en términos comunicacionales, bueno, no sorprende, pero bastante pobre a mi juicio lo que fue su discurso, débil en la impronta, en las palabras, en las metáforas, si es que hay, en las que usó, pero claro, repite un poco lo que vimos en campaña, como tú también señalas. ¿Vamos a una pausa, Ale? Vamos. 8:04. Las noticias de Chile y el mundo en Línea 1. Es la hora en Radio USACH.
8 de la mañana y 4 minutos. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A Hora da Saudade. Una ventana a las africanidades e su huella viva en el mundo. A Hora da Saudade. Um viaje sonoro que entrelaça raízes, memórias, ritmos, expressões artísticas e sabores por meio de la música. A Hora da Saudade. Déjate envolver por esta experiência vibrante, diversa e profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas e los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio Sach. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Sach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Actualidad y análisis. Estás en Línea 1. En Línea 1 nos detenemos en las noticias que definen la actualidad. En su primer discurso como presidente, José Antonio Kast afirmó que recibe Chile en peores condiciones de lo que esperábamos, aludiendo a problemas económicos y de seguridad. El mandatario sostuvo que el país enfrenta finanzas públicas debilitadas y un avance del narcotráfico, situación que, según dijo, exige medidas urgentes. En este marco defendió la idea de un gobierno de emergencia, señalando que se necesita orden donde hay caos y alivio donde hay dolor. Y poco antes de su discurso inaugural en el Palacio de la Moneda, eso de las 10 de la noche, el presidente José Antonio Kast firmó los primeros decretos de su gobierno y también reglamentos, marcando el inicio formal ya de su administración. Entre las medidas destacan auditoría interna al aparato estatal y la implementación del denominado escudo fronterizo, la expresión escudo fronterizo, escudo de las Américas, eso para la zona fronteriza por la migración y el narcotráfico. En 6 documentos firmados, 3 apuntan directamente al fortalecimiento de la vigilancia en la frontera norte, junto con la designación de un comisionado especial para la macrozona norte, un ex uniformado. Y en su primera actividad pública como presidente, José Antonio Kast inauguró el año escolar en el Liceo Augusto Dalmar, en la comuna de Ñuñoa, destacando que la elección del establecimiento no fue casual. Quisimos marcar el acento en ustedes, el futuro, afirmó ante estudiantes y autoridades educativas. Y en su primera jornada en el cargo, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, afirmó que el gobierno pedirá las penas más elevadas para los responsables del ataque contra el sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa, quien quedó con muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza. La nueva autoridad confirmó que aún no hay detenidos mientras continúa la investigación. Y la Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió mantener en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, esto en el marco de la investigación por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos. El tribunal descartó que existiera ilegalidad en la resolución que ordenó su detención, por lo que la ex magistrada continuará privada de libertad mientras avanza el proceso. 8:08. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Bueno, el primer día o las primeras horas, en este caso del presidente Kast, como a todos los presidentes le ocurre, marcan un poco el derrotero y generan la primera impresión. Entonces, ¿cuál es esa primera impresión? Vamos a conversar con la doctora en Ciencias Políticas, Javiera Arce Rifo,
que es una gran amiga, además, sinceremos. Y investigadora del Centro de Estudios para la Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, Javiera Arce Rifo. Bienvenida acá nuevamente a Radio USACH y ahora aquí en Línea 1. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hoy es mi cumpleaños, así es que Es estoy tu celebrando mi cumpleaños muchas con felicidades. ustedes. Traigan una Muchas torta gracias. sin azúcar, por favor. Partieron a comprar la torta. Ya, la producción, ¿En serio? torta sin ¿Se puede decir azúcar. cuántos años? Uf, No. 41. 41. Muy bien tenido. Yo estuve de cumpleaños un poquito de día atrás. Podría ser, no tu padre, tu Piscis. abuelo. Vamos. Piscis. Ya. Lindo signo. Cambiemos Ya. eso porque me Sigamos golpeó soñando duro. entonces. Javiera, vamos Sí. en parte. El primer Felicidades. discurso del presidente de alguna manera esboza una cierta visión del país. ¿Qué te pareció? Una pregunta tremendamente abierta. Sí, es que es muy difícil evaluar porque son estilos tan distintos, pero me resuena la columna de Carlos Peña, no sé si la leyeron esta cuando fue a esta reunión con los premios nacionales. Las ideas, No, ¿el hombre de pocas ideas? Escaso de pocas ideas, que no tiene pensamiento. pero además ayer estaba haciendo clase y le decía a mis estudiantes y una me dijo, no, pero es que lo dejó como leso. Entonces le dije, no, lo que es peor, lo dejaron como con ninguna capacidad de abstracción. Exacto. Porque no es capaz de leer. Y claro, y en efecto, escuchaba ayer a la Tatiana Clima, porque medio me quedé dormida, porque además entre toda esta performance muy Trump, además, o sea, esto hay que mirarlo, mira, dos cosas. Venía pensando cómo ordenar un poco el análisis. Lo primero es que a todo el mundo nos tenía ya un poco reventados la cabeza y molestos la performance de Boric, no sé, este niño que hacía la primera comunión, que después era como un mini estadista, y después antes había sido punky, y después ya tenemos la versión papá. O sea, todos quedamos hasta acá. O sea, y al principio era como, ay, no somos históricos, no sé qué, y después se pegaron un choque de realidad terrible, y que ya ser histórico no te servía de nada, porque lo que había que hacer era ordenar el país urgente, porque estábamos con muchas crisis todas juntas. Que un poco la vida adulta, sí. O sea, no es nada más que eso. Pero en este caso, estos mismos que se quejaban de la performance son incluso más performativos que quienes están saliendo. Entonces, se demoró 1 hora. Yo estaba muerta de sueño y en un momento yo lo único que quería era ir a acostarme. Ya como las 10 de la noche y todavía no hablaba Cast. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estos decretos. Se me hizo mucho al día 20 de enero del 2021, 2025, Trump haciendo exactamente lo mismo en la Casa Blanca. Exacto. Decretos de no sé qué, y llamaba a los ministros y les leía no sé qué cosa, y que yo necesito ver los contenidos de esos decretos. Quiero ver qué es lo que van a hacer. Porque en parte él dijo, bueno, cuando parte el discurso después, un discurso que no tiene ningún hilo conductor. Eso es lo más preocupante. Y tú eres periodista y sabes que los discursos tienen que tener un inicio muy potente, una parte donde tú llegas a un clímax y después el final. Esto no tenía nada. Venía escuchando y reescuchándolo ahora y era como, bueno, recibimos el país en quiebra, por eso estamos en una emergencia. Claro, eslogan no es lo mismo que relato, además. Claro, entonces a mí me preocupa muchísimo esto, porque cuando uno piensa en una emergencia, piensas que hay problemas institucionales profundos. Y acá nosotros tuvimos una elección sin ningún problema, donde ganó el más mejor, el que ganó con más votos. Tenemos un servicio electoral que funciona y que cuenta bien los votos. No tenemos ningún tipo de gerrymanderings o cualquier otro tipo de distritos electorales o conformaciones que se faenen al adversario. No tenemos nada de eso. Entonces, ¿cuál sería el problema institucional que tendría Chile? Una ceremonia de cambio de mando espectacular, no un problema. Entonces, hay una hipérbole muy fuerte acá, exageraciones muy fuertes discursivas que me preocupan que sea exactamente lo mismo que prometió el presidente joven con su vanguardia, que sea este presidente que además no sé cuál es el tema del dress code, por ejemplo, de la corbata. Yo entiendo, a mí muchas veces como que me parecía, claro, cuando lo hacen nosotros, me dijo mi ayudante ayer, cuando lo hacemos nosotros acercamos el poder, pero cuando lo hacen ellos desvirtúan la institución presidencial o lo que sea. Pero en este caso yo creo que ambos dos hay que criticarlo. Uno, por andar, ¿cómo se te ocurre andar tan desordenado? O no sé, poner los pies en un mobiliario
en el Palacio de la Moneda mientras está recibiendo la vicepresidenta de un país, que es un poco una foto que salía Irina poniendo los pies encima, y esto me van a matar mis amigas que aman a Irina, pero a mí me pareció totalmente fuera de lugar, me pareció grosero, me pareció que atenta contra la estatura del cargo, pero esto también me parece que atenta contra la estatura del cargo. Entonces, y por otro lado, la falta de gusto con esta banda presidencial, me parece de un sobrecargo tremendo. La hipérbole Pinochet la usaba así, y eso es una señal hacia los pinochetistas. Pero por supuesto, entonces está lleno de señales que a mí me mantienen muy preocupada, porque las expectativas que hay, por ejemplo, es como, ¿se acuerdan? No sé, en las elecciones era como, y tienen 50 días para irse, y se van, la cuenta y no sé qué. Sí. Y hoy día, para celebrar mi cumpleaños, María Corina Machado tiene una manifestación en el Paseo Bulnes, frente a la Moneda, con todos los venezolanos. O sea, ¿de qué me están hablando? O sea, si no va a ir, por ejemplo, no sé, un dispositivo de policías tipo ICE para poder deportar a esa gente, yo no sé qué es. Entonces, de nuevo, hay una disonancia cognitiva que la gente va a empezar a mirar, y esto también, de nuevo, el sentido de realidad. Yo creo que la izquierda y todos nosotros tenemos que aprender que uno puede estar prometiendo unicornios, cambios así de rápidos de la realidad de la población, porque estamos en escenarios de alta incertidumbre mundial, donde todo está conectado, donde cualquier cosa que pase, no sé, un resfrío en Japón o en China, nos termina pegando acá con una bronconeumonía. Entonces estamos complicados. Tomando ese último punto, porque Alejandro también lo manifestaba en su editorial, y a propósito del discurso que dio ayer en La Moneda, básicamente no habla, ¿no?, del mundo y de Chile inserto en el mundo, sobre todo en relación a este nuevo orden mundial que se ha dicho tantas veces. ¿Cómo viste tú esta acción, ¿no?, también performática para muchos, de la visita que realizó a Miami, ahí en Mar del Lago, me parece que fue, en Miami. No, en Miami, sí, en una casa también privada, del escudo, exactamente, Shield of Americas, con Trump, y no solo con la imagen que él queda, porque fue bastante como la sensación ninguneado, sino el respecto a Donald Trump en particular, que incluso no es lo mismo que Estados Unidos. Ahora estamos hablando del Estados Unidos de Donald Trump. ¿Cómo siente que eso podría traducirse en acciones concretas? Y, no sé, para algunos es claramente un sometimiento, para no usar otro término. Sí, bueno, hicimos un sticker con la cara, y cuando le tapas además la cara en el canal de televisión. Sí, lo vi, quedó justo abajo. Entonces, lo comenté, de hecho, ahora hay stickers así como para que pase desapercibido, como casi. No, a ver, fuera de broma, a mí me preocupa que nos alineemos. Yo creo que estamos un poco lejos, sí, del centro. Me cuesta todavía porque viví muchos años en Europa. Ahora vengo llegando hace súper poco. Defendí mi tesis hace como menos de 2 semanas. Estuve en Inglaterra. Estoy muy preocupada por la situación europea en general. No a la guerra, por ejemplo, lo voy a ejemplificar para después ligarlo. No a la guerra que dijo Sánchez, en España, el presidente de España, del gobierno español. Esto tiene que ver con consecuencias de cuando se involucraron en una guerra con Aznar, le explotó Atocha. Exacto. Y se murieron no sé cuántas, como 300, 400 personas, y eso fue un caos, además. Y perdió la elección Aznar, que la tenía ganada. La tenía ganada. Pero eso pasa cuando uno se mete y se alinea con este tipo de conflictos que no tenemos nada que ver con esto. Entonces, claro, yo entiendo que existe, que están presionados porque además ellos pertenecen a una red global de extremas derechas, y esto quedó súper demostrado, ¿ya? Y esto es casi como que si tuvieran un manual, y esto hay mucha investigación hecha, hay un podcast que a mí me encanta que se llama The Resist Politics, que hay un capítulo especial donde entrevistan a un profesor austriaco donde él explica este proyecto de esta extrema derecha cuyo objetivo es eliminar la democracia liberal, ¿ya? Sí. Entonces, y además sobre la democracia liberal tenemos, se sustenta la ONU, se sustenta nuestra democracia, la democracia mundial, pactos específicos. Un mundo con reglas. Eso es la democracia liberal. Entonces, esta persona, Kass y sus amigos, pertenecen a estas otras redes. Entonces, la pregunta que yo hago es ¿qué viene después y cuál es el objetivo y por qué tendríamos que meternos en un espacio, en un conflicto que no nos pertenece?
Además, con el bando perdedor. Estados Unidos, ¿por qué está reaccionando con guerra? Porque perdió la iniciativa económica, perdió la iniciativa tecnológica, perdió la capacidad de seducir, la capacidad hegemónica en suma, y le queda el poder. Y usa un poder para imponer y amedrentar. Él asusta, porque no tiene otro mecanismo. Los chinos, los asiáticos, los indios, el propio Japón, Vietnam, son países que van a una enorme velocidad, incluso tecnológica, y Estados Unidos está quedando atrás. Y es un modelo además de capitalismo estatal, o sea, no tiene nada que ver con Estados Unidos. O sea, son sociedades además solidarias, o sea, tienen otro sistema. Sí. Yo no voy a venir a defender acá a China, sobre todo porque tampoco creo que tengan una democracia, en realidad no tienen. No voy a decir que tienen una democracia distinta, no tienen. Pero creo que es otro tipo de modelo. Entonces, yo no sé, acá, incluso en el mismo contexto de América Latina, ¿cómo se te ocurre haber invitado a Flavio Bolsonaro y haber faenado al más importante líder que iba a venir a tu cambio de mando, que era Lula? Y al final esto pasa sin pena ni gloria. O sea, de hecho, como que mandan a todos los seremis del mundo, no sé, Keiko Fujimori, o sea, pero que apostó por Bachelet, claro, ¿escuchaste? No, es impresionante. Así como deberíamos apoyar a Bachelet, dijo. Fujimori, sí, que tenía todas las credenciales, muy loco. Pero el dato de Bolsonaro, la gente aquí se olvida. Puede incluso ganar la elección en Brasil, pero el tipo está involucrado en un intento de golpe de Estado. No solo un golpe de Estado. ¿Qué señal da cuando si quieres conversamos de eso. Si quieres conversamos de eso. O sea, a ver, Jair Bolsonaro, el presidente amigo de estos personajes, pues estos personajes han viajado, no sé, la Chiara Barcech y otros personajes más salen ahí casi como bailando Make Brazil Great Again. A ver, Bolsonaro es un ladrón. O sea, la primera condena que tuvo fue por robarse un montón de plata de una gira que hicieron por Emiratos Árabes y toda esta parte. Entonces, además, con su mujer la ocuparon para sacar joyas y esas joyas se las quedaron ellos. Y esto se dio cuenta el Estado brasileño. Entonces, ¿y qué es lo que hace? Acá un juicio sistemático de la Corte Suprema, del Tribunal Superior Federal, que es la Corte Suprema de Brasil, que hace un proceso de persecución donde en el marco de las elecciones o de la futura reelección de Bolsonaro intenta por todos lados desacreditar la elección. Ellos tienen voto electrónico, entonces dice, inventa candidatos, empieza a hacer estos lives que le encantaban desde Plan Alto, desde el Palacio de Gobierno, acusando que el Tribunal Superior Electoral no daba garantías democráticas de que las elecciones se dieran en una buena causa, pero además de eso empezó a generar odio a través de redes sociales contra el presidente del Tribunal Superior Electoral, que es Alexandre de Moraes. Finalmente él, que es parte del Tribunal de la Corte Suprema brasileña, lidera un proceso muy fuerte entre la Fiscalía con yo tengo el mamotreto de la investigación, que son como 300 páginas, donde además hubo intentos de asesinatos de Geraldo Alckmin, Lula y otros personajes más, el mismo de Moraes. Entonces, al final del día, él ocupa los dispositivos para poder hacer un golpe de Estado, que no le resulta, por supuesto, porque por suerte la Corte Suprema es muy sólida y no le permiten hacer esto, pero sí generó un mecanismo de polarización a tal punto que todavía tiene seguidores muy fuertes, pero acá hay dispositivos también que está metida la Iglesia Evangélica, o sea, hay un montón de factores que son muy complejos y muy delicados. Y si ustedes me prestan un poquito más, a mí no me gustaría que nuestra democracia vaya hacia ese lado. Entonces, por ahí, en su discurso anoche, Kast dijo, bueno, y además la corrupción. Perdón, pero varios de los personajes con los que él se junta, no sé, Víctor Orbán. Exactamente. Tienen unos niveles de corrupción altísimos. Entonces, yo creo que acá hay que... Son dictadores. Son autócratas. O sea, han desmejorado absolutamente los niveles de democracia. Llegan por la vía democrática, pero después deterioran y erosionan las instituciones. Desde adentro. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en esto? Que hay que ir mirando con mucha calma cuáles serían las decisiones que van a tomar. Este 3% que están pidiendo... reducir, que es un poco lo que también firmó ayer, también me parece complejo porque no todos los ministerios son iguales y a no todos los ministerios le puedes mascar un 3%. No, dijo transversal. No, es que no se puede. No es que no se puede. Tiene que jerarquizar y no priorizar. Se puede. Entonces acá hay muchos factores que a mí me parece que también hay un desconocimiento del Estado, que es lo mismo que se le reclamaba a los anteriores. Entonces uno no puede llegar y decir, bueno, ahora me reduce un 3%, no sé, en educación. ¿Qué vas a cortar? ¿O salud? ¿O en salud? Listas de espera. Entonces... es llegar y decir cosas.
llegar y hacer cosas y después toparte con obviamente las restricciones institucionales que existen en el Estado. Entonces, creo yo ahí hay una dimensión de cómo hacer rápido, como esta performance de firmar, pero después sin eco. Brevemente, para finalizar y agradeciendo además tu interesante análisis, como vimos ayer que quedó configurado el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Eso da como la primera impresión de cómo podrían hacer el contrapeso, la fiscalización que corresponde al Poder Legislativo frente al Ejecutivo que representa a Kast. Está complicado, o sea, yo creo que Alvarado hizo un trabajo de joyería. O sea, la mano negra. Sí, no como el señor, Ruminot, o sea, como un mono pintado, o sea, pero el señor Alvarado, él hizo una negociación impecable. O sea, él tiene muñeca y vamos a tener que mirar con atención ahí porque excelente. O sea, dividió a la oposición. Entonces, en el rol fiscalizador está complicado. Porque si tú no fuiste capaz de levantar y sostener el acuerdo, que en este caso con Mulet, con Camaño, Mulet, qué decepción, o sea, total, lo mismo completamente mal, porque además da lo mismo a quien pusieras, de hecho, no sé, o sea, podía ser Giles, podía ser quien sea, esa persona, o sea, esa demostración de fuerza te generaba ya un contrapeso directo hacia el gobierno y una imagen, y decirle, y ahora no hay contrapeso. Y por otro lado, en el Senado se concurrió un acuerdo, pero también, bueno, nuestra amiga Yasna no fue convidada al acuerdo, hay mucha gente que no fue convidada al acuerdo, entonces hay en el Senado fue fatal porque los socialistas y los PPD negociaron directo con la derecha y dejaron a todos los demás fuera. Claro, y además hubo una cosa para dejar al Partido Republicano fuera, entonces también cuando tú tienes la oposición dividida, generar el papel de fiscalización, generar el papel de oposición va a estar complejo. Y por otro lado, espero yo de todo corazón que hayan aprendido los amigos del Frente Amplio y del Partido Comunista que no todos le pueden decir fascismo, a todo, porque si a todos le decimos fascismo, oposición, sí. Nada de fascismo. Si ocupamos estos conceptos rimbombantes, la verdad es que hay que irse, porque estos van a ser monos de paja. Por una parte van a estar haciendo batalla cultural, pero por otro lado nos van a estar reduciendo los impuestos. Entonces, ¿qué peleamos? Esto. Porque esto es más trascendental y esto sí es estructural. Lo otro lo podemos arreglar después. Javiera Arce Rifo, doctora en Ciencia Política, investigadora del Centro de Estudios para la Administración Pública de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias por tu análisis y esperamos tenerte nuevamente en Línea 1. Y gracias, muchas felicidades en el cumpleaños, que sea un lindo año para ti. Muchas gracias. Y felicitaciones por el doctorado. Ay, muchas gracias. Está fresquito. Puras felicitaciones para Javiera Arce. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias. Son las 8:26. Yo mientras voy a revisar, a ver, cómo están las callecitas de Santiago, porque siguen las ceremonias y las conmemoraciones. A ver qué nos dice Transporte Informa. Voy a actualizar aquí, recordando que hay nuevo logo, nueva gráfica de este gobierno. Y a ver, hay a las 8 de la mañana con 6 minutos dan cuenta de congestión. La ruta 78 hacia Santiago, entre el kilómetro 9 y 20. En Avenida Einstein, al norte, entre Avenida Valdivieso y Reina de Chile. Ay, ¿no conocías esa calle? Reina de Chile. Mira, está bueno el nombre. Ha sido el del rey de la Araucanía que dejó herencia. Y Avenida General Velázquez al norte, entre Alameda y Carrascal. En esos puntos que acabo de señalar hay mucha congestión. Y también Ruta 5 al norte, entre Avenida Departamental y Costanera Norte, Vespucio Sur al poniente, entre Acceso Sur y Ruta 5, Avenida USA al norte, entre norte y sur, entre Diagonal Oriente y Francisco Bilbao, y por último, perímetro de Avenida Las Condes con San Francisco de Asís. Así que, para que si va atrasado, considere estos puntos con congestión. 8:28. Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. Gonzalo tiene vuelve el rock. Sí, vuelve el rock y vuelve con una propuesta para sobrevivir en estos tiempos de incertidumbre. A ver, Gonzalo, cuénteme, yo estaba mirando aquí la presentación. Sí, este es un texto que me encontré la otra vez mientras estaba leyendo algunos ensayos sobre el autoritarismo y creo que es bien ilustrativo para entender algunas estrategias que han desarrollado algunos gobernantes en el último tiempo. Y esta es una propuesta bien interesante que la hace un periodista y activista polaco que se llama Martin Misielski.
quien desarrolla estos 15 puntos, pero además también entrega ciertos antídotos, remedios para combatir el autoritarismo. El mal, para combatir el mal, exacto, entre comillas, ya. Porque dice que, bueno, cuando uno está en el gobierno autoritario no se da cuenta hasta que está con el agua hasta el cuello. Esa es más o menos la idea. Lo hace en base a la experiencia de Donald Trump y también de cómo se ha desarrollado esta dinámica autoritaria también en Polonia. Entonces les voy a contar cuáles son los 15 puntos y ahí los podemos ir comentando. Bueno, dice el punto 1 que es que la llegada al poder se da por la vía democrática. Que los regímenes autoritarios suelen ganar elecciones de forma legítima y usan esa victoria como un escudo permanente. O sea, siempre dicen que tenemos el mandato del pueblo. Entonces, ¿cuál es ahí la advertencia que da él? Que ganar una elección no da permiso para que se crucen estos límites legales ni para desmantelar las instituciones. Vamos con el punto 2. Dividir para gobernar. La estrategia central de todo gobierno autoritario es la división. Llaman patriotas a sus seguidores y etiquetan a la oposición como traidores, élites corruptas o enemigos del Estado. El antídoto, según él, es la unidad ciudadana, recordar que son un solo pueblo con un bien común por encima de todas las diferencias. El punto 3, atacar la libertad de prensa. Eso es fundamental. Mediante leyes enredadas y amenazas directas intentan controlar a los medios, prohíben el acceso de periodistas a sus actos, los llaman mentirosos o difunden el concepto de las fake news. Bueno, ahí dicen que el antídoto sería que tengamos una prensa libre para que se pueda enfrentar esta censura. El punto 4, el caos como herramienta. No es casualidad, dice él, que estos gobiernos vivan en estado de crisis permanente. El caos es funcional, genera miedo y el miedo justifica nuevas leyes autoritarias que recortan derechos y libertades. O saltarse el gobierno al Congreso y gobernar por decreto. Claro, dice, la recomendación es aprender a mirar más allá del ruido y distinguir el peligro real del fabricado. El quinto, la guerra contra la verdad. Niegan los hechos, mienten abiertamente y construyen lo que la guía llama como las posverdades o los hechos alternativos. De esto se ha conversado latamente durante los últimos años. El objetivo es que el ciudadano ya no sepa qué es real. El punto 6. Los escándalos fabricados provocan y filtran falsos escándalos para distraer a la opinión pública. Difaman a la oposición con acusaciones triviales amplificadas. La clave, dice él, está en no caer en la trampa y mirar más allá de los titulares. ¿Ahí cabe la guerra? Y concentrarse en lo que realmente están haciendo mientras el escándalo ocupa toda la atención. ¿Cómo? Ahí caben las guerras también, de alguna manera. También, o sea... Es mucho más que un escándalo, la verdad. Dicen que gran parte de la justificación para el ataque a Irán es el escándalo que había en Estados Unidos con los archivos Epstein. Sí. Punto 7. La táctica del avance y el retroceso. Proponen leyes escandalosas para concentrar toda la indignación ciudadana y cuando la presión sube, dan marcha atrás generando una falsa sensación de victoria popular. Mientras tanto, discretamente aprueban otras normas menos llamativas que desmantelan la democracia sin que nadie lo note. Trump fue un maestro en eso. Sí, es cierto. Cubrir con una mano cubre la otra. Te llama la atención en un punto, pero la movida viene por otro. Así es. Te escuchamos, porque quedan más puntos. Sí, quedan más puntos. Dice, punto 8, atacar a las mujeres y las minorías. Apuntan sistemáticamente contra quienes representan una amenaza para su poder. Mujeres, minorías étnicas, religiosas y sexuales. Punto 9, capturar el poder judicial. Uno de los pasos más peligrosos, atacar a los tribunales superiores para eliminar los mecanismos de control y equilibrio. Punto 10, limitar el derecho a manifestarse. Bajo el argumento de la seguridad pública, intentan regular quién puede manifestarse y cuándo. Si controlan la protesta, pueden reprimir o procesar legalmente a quienes disienten. El punto 11, la distorsión del lenguaje. Crean nuevos términos, vacían de significado palabras existentes y repiten frases impactantes hasta normalizarlas. El lenguaje moldea la realidad. El punto 12, apropiarse de los símbolos nacionales. La bandera, el himno, los héroes históricos los convierten en propiedad exclusiva de su movimiento. Quien no los agita bajo sus consignas es presentado como un antipatriota. Punto 13. Reescribir la historia y controlar la educación. Buscan imponer una única versión correcta de la historia y usar el sistema educativo para reproducir su ideología. Punto 14. El aislamiento internacional.
prometen grandeza nacional mientras rompen los lazos con aliados históricos y organismos internacionales. Y el punto 15, manipular el sistema electoral, que ese ya es el más grave. Cuando llegan al poder proponen cambios electorales, los presentan como la modernización o la justicia, pero el objetivo real es blindar su permanencia en el poder. Esta es la guía para sobrevivir al autoritarismo del periodista... del periodista Martin Milsiewski. Que es una mezcla entre el manual, ¿no? Advierte el manual, que realmente es de manual, así es impresionante. Y ojo por lo que está pasando acá en Chile respecto a cómo llegan al poder estos autócratas o algunos ya dictadores propiamente tal, pero da algunas, porque no pudiste profundizar por cierto, por el tiempo, indicaciones para justamente resistir, sobrevivir y hacer el contrapeso. Exacto. No solamente el problema. No solamente el problema, sino que también propone soluciones. Eso, buenísima, muy buen trabajo, compañero. Así que curioso, vamos a pedir después el Sí, curioso, porque informe. Esto mismo que tú planteas, Gonza lleva dos debates. Uno es que está en Estados Unidos. Los cientistas políticos norteamericanos empiezan a hablar del fin de la democracia en Estados Unidos. Y Europa, la gran discusión, después de que habló la presidenta, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Van der Leyen. Ursula von der Leyen, donde renuncia al rol de Europa de defender un mundo basado en reglas, que viene desde la paz de Westfalia en el 1640 y tanto, que ha sido como el modelo de orden mundial. Podemos cuestionar el orden mundial y cambiarlo, pero necesitas un orden basado en reglas. Lo defiende hoy día China, la India, todos, menos Estados Unidos. No quiere un orden, y Europa empieza a renunciar porque protestará contra Estados Unidos, pero al final se termina alineando con Estados Unidos porque siente que depende de ellos y solo no pueden ya jugar ningún rol hegemónico en el mundo. Vamos a ir a una pausa, estamos un poco pasados en el tiempo porque tenemos la entrevista. Vamos a la entrevista directamente, mejor. 8:35. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Y lo comentábamos también en titulares que una de las primeras actividades públicas como presidente, del presidente José Antonio Kast, fue la visita al Liceo Augusto Dalmar, reconocido por obtener los mejores resultados en el PAES entre los colegios públicos. Esto es la comuna de Ñuñoa. Y desde el establecimiento, el mandatario encabezó su primer acto oficial y dirigió un mensaje a las y los estudiantes señalando que ustedes son la esperanza de Chile. Pero más allá del acto simbólico, queremos preguntarle a nuestro invitado de esta mañana, ¿qué mensaje busca instalar el nuevo gobierno al escoger además este colegio como el escenario de su primera actividad presidencial? ¿Con quién vamos a conversar? Con un sociólogo doctorado en educación, que fue además es académico de la Universidad Diego Portales, integra el Consejo Nacional de Educación y fue jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación. O sea, todos los títulos, conoce el sistema. Aquí hablamos en tierra derecha. Buenos ¿Cómo días. Está, doctor Muñoz? Hola, Gonzalo. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal, Daniel, Alejandro? Un gusto estar aquí conversando con ustedes, los radioescuchas de Radio USACH. El gusto es nuestro para hacer la bajada de también tu columna, finalmente, que son tus primeras apreciaciones, ¿no? De la educación con Kast, donde te preguntas si es batalla ideológica o esfuerzo por mejorar. Pero antes, vamos con esa pregunta inicial que comentábamos en la introducción. ¿Qué te parece la elección de este colegio? En una comuna, además, particular. Sí, bueno, la verdad es que las agendas de políticas públicas y en particular también de educación en los primeros pasos del gobierno toman un tiempo para irse configurando, por decirlo así. Y es cierto que las señales al comienzo son importantes, pero también hay que mirarlas en perspectiva. Son primeros pasos que se dan que hablan un poco de lo que uno podría aspirar, pero creo que hay que ser bien cauteloso y esperar, creo yo, un plan, o eso es lo que creo que el sistema educativo se merece, digamos, tener un plan serio respecto de qué es lo que se va a hacer con la educación chilena. Sobre lo que ocurrió ayer, y creo que eso es interesante como describirlo un poquito, porque al final lo que terminó ocurriendo en la práctica es que el primer hecho político y también el primer discurso, de hecho, del presidente Kast recién asumido fue en un colegio, en el Liceo Augusto Dalmar en Ñuñoa. Y eso podría hablar, y creo que eso es lo que está todavía abierto y tendremos que ir viendo qué es lo que va ocurriendo en estos primeros meses. Podría hablar de que la educación, o eso es lo que uno esperaría, ¿verdad?, vaya a ser una prioridad dentro de la agenda de políticas públicas del gobierno, ¿ya? Y eso es lo que yo digo está todavía abierto porque habrá que ver si es que efectivamente se traduce en acciones concretas.
Y respecto a la elección, lo que te preguntaba, Daniela, la elección particular del Liceo Augusto Dalmar, que es un liceo público, ¿verdad?, tradicional, emblemático de alguna manera de la comuna de Ñuñoa, yo creo que yo no tengo tan claro cuál es la señal que el propio gobierno entrante quiso dar. Lo que sí es cierto es que si uno mira un poco lo que se dijo en los discursos, yo estoy escuchando atentamente lo que dijo tanto el presidente Kast como la ministra Arzola, pasaron ahí cuestiones que son bien interesantes en el sentido que este es un liceo que, para todos quienes han sido súper críticos de la ley de inclusión, por ejemplo, o del sistema de admisión escolar, o el fin de la selección. Lo cierto es que el Liceo Augusto Dalmar es precisamente un caso donde con la ley de inclusión, con el fin de la selección, o sea, dejando de seleccionar estudiantes académicamente, ha logrado sostener con ciertas controversias que han pasado en los últimos años y todo, pero ha logrado sostener buenos resultados académicos, ¿verdad? Lo que es una manifestación precisamente de que la explicación fundamental de los buenos resultados en general en educación tienen que ver con el trabajo que hacen los profesores, los directivos, y no la selección académica ni la selección de estudiantes. Entonces, para mí fue interesante ver eso y escuchar un poco un discurso que, si bien no reconoce explícitamente, me parece a mí que la señal va en esa dirección. Y otra cosa que me pareció súper interesante de lo que se dijo ayer, no sé si iba en esa dirección lo que quería lograr el presidente Kast, pero el presidente Kast también dijo, quiero agradecer, lo dijo así explícitamente, además a los alcaldes, que antes de ser traspasados los nuevos servicios locales de educación, porque ustedes saben, estamos en la mitad de un proceso, un poquito más adelante de la mitad de un proceso, también dijo, quiero agradecer a los alcaldes que están siendo muy responsables antes del traspaso y siguen invirtiendo en la educación pública. ¿Por qué esto es tan importante, Daniel Alejandro? Porque parte importante del desafío y de los problemas que está enfrentando la nueva educación pública tienen que ver precisamente con la responsabilidad de muchos municipios y muchos alcaldes que antes del traspaso aumentaron sus deudas, aumentaron su financiamiento y aumentaron los problemas de la educación pública, como ha sido en Atacama. Entonces, me pareció también interesante, yo no sé si estas son las señales que el gobierno quiso dar, digamos, pero en la práctica creo que también de alguna manera se ha reconocido también la importancia de seguir adelante con algunos cambios que el país ha venido, y bueno, eso es lo que habrá que ver, ¿verdad? Yo ahí en mi columna digo, la que tú mencionabas en Tercera Dosis, con un colega de Cristian Beley que escribimos esta columna, la verdad es que el gran dilema que tiene el gobierno, creo yo, es si va a concentrarse efectivamente en hacer mejoras al sistema educacional, en tratar de liderar algunos consensos de largo plazo respecto de cómo mejorar las condiciones del sistema educacional, para obtener mejores resultados, para seguir mejorando después de lo difícil momento que fue con la pandemia, o va a optar por una agenda mucho más ideológica, ¿verdad?, con algunas disputas culturales, que es algo que la ultraderecha ha hecho en todas partes del mundo, ¿verdad?, y que no tienen que ver necesariamente con las necesidades ni de los estudiantes, ni de la familia, ni de los colegios, ¿eh? Yo creo que en ese dilema se bate parte importante lo que va a ser la primera etapa. Yo no sé si la señal de ayer da para poder hacer una aproximación a ese dilema, pero me parece que lo que hay que estar muy atento para el debate público va a ser eso, ¿eh? ¿Qué es de verdad va a ser lo importante para el gobierno entrante en materia educacional? Y creo que para eso falta harta agua bajo el puente. Profesor Muñoz, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Tengo un cierto desconcierto. Se elige un colegio público exitoso, se felicita a los alumnos, se felicita a los profesores, o sea, la gestión. El problema está en eso, en buena gestión, en buena labor docente, en docentes que se preparan, en alumnos que además tienen un marco de disciplina bien sorprendente, ¿eh? Yo estaba ahí alguna vez. Es un liceo que funciona muy bien, en los patios, en todas partes, está impecable. Es de verdad un gusto, un honor para Ñuñoa tener un liceo así. Pero el presidente va con pero sabemos que él tiene una visión de la educación, que no es eso que fue a felicitar. Entonces desconcierta. Y la experiencia de gobiernos similares, donde cada día sigue se ve más evidente que sigue un libreto. Es un libreto repetido de otras partes. Eso que es un campo de debate ideológico, es intervenir los planes y programas, debilitar el rol del profesor, mercantilizar la educación. ¿Cómo vamos evaluando el gesto de ayer? Porque a mí me dejó desconcertado, reconozco. Vamos a ver, mira, tú tienes razón, Alejandro, de que cuando uno mira, nosotros en esta columna que publicamos en Tercera Dosis con Cristian Beley, lo que tratamos de hacer un análisis de lo que ha hecho la ultraderecha en materia educacional en el mundo. ¿Ya? No para decir que eso necesariamente tiene que repetirse en nuestro país, pero sí para entender los antecedentes de quienes han estado cerca, además, en las conversaciones de Cast-Trump, lo que ha pasado también con Milei, lo que pasó con Bolsonaro en educación, lo que ha pasado en algunos países de Europa, fundamentalmente. Y en general lo que uno ve es que hay esfuerzos
centrados en cuestiones como las que tú estabas mencionando, como por ejemplo privatizar, seguir avanzando en la privatización de la educación, ¿verdad? Generando condiciones para seguir ampliando el porcentaje de personas que están en las escuelas privadas y disminuyendo más bien el peso y la prioridad de la educación pública. O medidas de control curricular. Por ejemplo, en muchos de los países donde ha gobernado la ultraderecha se ha instalado la discusión o se reinstalado la discusión sobre la educación sexual. O cuál es el rol que tiene el colegio, por ejemplo, en temas tan importantes como ese, o la educación ciudadana. Bueno, veremos. Yo creo que en eso, yo por lo menos creo que hay que esperar también efectivamente cuál va a ser efectivamente esa agenda. Creo que estamos lejos todavía de saberla y yo me atrevería, creo que la especulación en esto hay que tener siempre cuidado, pero yo creo que efectivamente están en un dilema porque no hay que olvidarse de una cosa, es que el sistema educativo, Alejandro, Daniela, tiene desafíos que son muy claros, ¿eh? y que están a la orden del día. El sistema educativo chileno post-pandemia, ¿verdad? Si bien logró mejorar sus resultados, recuperar, por ejemplo, los niveles de asistencia, ¿verdad? Que es muy importante que los niños vayan, al final no hay que olvidarse de eso, al final los ministros de educación y las autoridades, su deber es mejorar lo que está pasando, la experiencia educativa y primero que todo que los niños vayan al colegio. El sistema educativo chino está recuperando sus niveles de presencia, digamos, de asistencia, bajó también los niveles de desvinculación, ha ido mejorando también, ahora se estancó nuevamente los resultados de aprendizaje medidos por el CINCE, pero en general Chile logró dar un paso adelante después de la pandemia, pero todo eso es muy frágil, ¿no? Sabemos que es frágil y que la prioridad que tiene la educación para las personas, hay cierta evidencia que muestra que después de la pandemia en el mundo, además, no solo en Chile, se redujo. Entonces, es muy importante entender de que la situación del sistema requiere de que las autoridades estén fundamentalmente preocupadas de sus problemas, de la situación de la convivencia escolar, y también de otras cosas que, para ser justo, el gobierno entrante ha dicho, como la carga administrativa, ¿verdad? Como tener un mayor compromiso de la familia. Eso fue un énfasis que puso ayer en el discurso tanto Arzola como el presidente Kast, y a mí me parece que está bien eso, ¿eh? Yo creo que es importante también como reposicionar y darle un rol a la familia en el proceso educativo, sin equivocarse de que para eso no reemplaza la labor de la escuela y del liceo, por cierto, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que está todavía en discusión es precisamente eso, es que si va a haber capacidad y propuestas serias para mejorar la calidad de la educación, mejorar los niveles de aprendizaje en varias cuestiones que son fundamentales, y hacer eso además para un país que es muy desigual como el nuestro, no desatendiendo las necesidades de quienes menos tienen. Y esa es una pregunta también abierta porque en general en esto las derechas en el mundo y la ultraderecha en particular tenemos menos énfasis en las políticas pro equidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo creo que el campo ahí está abierto, pero creo que la fuerza de la realidad, por decirlo así, de la realidad, por ejemplo, de la educación pública, muchos han dicho, no, este va a ser un gobierno que va a detener necesariamente ese proceso. Yo creo que la verdad es que es tan importante lo que está pasando ahí, que el nuevo gobierno va a ser responsable ahora de administrar los servicios locales, ¿verdad? Entonces, también la ciudadanía va a juzgar a este nuevo gobierno para ver qué tan bien y si de verdad fue capaz de resolver los problemas que tanto la oposición hasta hace unos días criticaba respecto a los servicios locales. Ya no se puede seguir diciendo, me imagino yo, que ese es un problema solo de diseño, sino que tiene la responsabilidad de mejorar ese diseño y de implementarlo bien. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que va a pasar en materia educacional, porque creo que Chile, además, es un escenario bien propicio para ver si efectivamente tiene sentido para las personas, para el sistema educativo, para la familia y los estudiantes, una agenda tradicional de ultraderecha. Yo me temo que eso no es tan así, ¿verdad? Y que la gente en Chile y en el sistema educativo entiende que lo que hoy día el sistema necesita son apoyos, son más recursos, son condiciones para hacer un buen trabajo en la escuela y no una agenda ideológica que lo que hace es dividir, que lo que hace en general, además, estar desconectada de las necesidades y los problemas educativos profundos, digamos, que deberán ser el meollo de la preocupación de las autoridades. Gonzalo, en la columna que mencionaba recién, que coescribiste, haces alusión al programa de gobierno de Kast y el plan Patines del Partido Republicano, que señalas ahí que permiten anticipar las líneas de acción de un eventual gobierno, bueno, de este gobierno que ya comenzó. Hablemos un poquito de esto, más allá del tema también de la propuesta constitucional, donde entiendo que pudo haber estado alojado. Yo no recuerdo en detalle, la verdad, este plan Patines. Si nos puedes darnos algunos antecedentes. Mira, nosotros hicimos este ejercicio de mirar la experiencia internacional de la ultraderecha, de mirar también lo que había pasado en la convención, porque eso no podemos olvidarnos. Sí. Ahí el Partido Republicano tuvo mayoría y por tanto, o era el grupo más importante del segundo. Y es el insumo ideológico, claro. No, claro, y ahí se propuso, y teniendo poder real, y por tanto es interesante ir a saber qué pasó ahí. Y de hecho, solo voy de inmediato al programa, pero solo para mencionarlo, ahí se propuso, por ejemplo,
en una primera instancia, que fueran los colegios los que definían el currículum, el 50% del currículum, que el Estado, por decirlo así, y la sociedad a través del Estado definiera solamente un 50% de lo que los niños iban a aprender y todo el resto fuera responsabilidad de la escuela. Imagínate los riesgos de desigualdad y de complejidad que eso implica, o también se establecían algunas cuestiones que tenían que ver sobre todo con dar espacio a que las familias decidieran no enviar a los niños al colegio, potenciando de alguna manera, veladamente en una de las normas que se propuso, pero básicamente impulsando algo que la ultraderecha ha hecho en otras partes del mundo, que es potenciar el homeschooling. O sea, la idea de una educación desinstitucionalizada. O sea, dos ejemplos muy claros de lo que se propuso ahí cuando hubo espacio político y poder para hacerlo. Y respecto al programa, yo creo que el programa es un poco distinto, porque el programa, la verdad es que es un ejercicio más retórico lo que el Plan Patines para Chile que de políticas educativas concretas. Ahí hay una crítica muy fuerte en el programa a las reformas de la presidenta Bachelet, a la ley de inclusión. Se habla ahí también de la tómbola, de desmantelar la tómbola, se ocupa nuevamente retóricamente ese recurso, a pesar de que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con ese punto, porque yo creo que hay consenso de que el sistema de admisión escolar sigue requiriendo mejoras, pero que no tiene ningún sentido a que las familias, yo me imagino que el gobierno no quiere eso, que las familias vuelvan a hacer fila en los colegios para ingresar a ellos. Digamos que el sistema centralizado tiene un conjunto de virtudes. De hecho, la propia ministra de Educación participó en una mesa en la que yo también tuve, una mesa técnica para analizar el SAE, que llegó a conclusiones de mejoras que hay que hacer, pero también de reconocimiento de las virtudes que tiene. Entonces, hay críticas a la reforma. La ministra Arzola, sí, fue parte de esa misma mesa técnica para ajuste el SAE. Entonces, hay en el programa unas críticas al programa, hay algunos énfasis sobre todo diría yo, de lo que se ha llamado la desburocratización de la función directiva, o sea, de revisar, yo diría, la carga administrativa y la normativa, que es cierto, y esto yo algo que comparto, porque nosotros hemos estudiado mucho acá en la UDP el tema de cómo los directivos ven la realidad educacional, y efectivamente hay una sensación en el sistema, una percepción y una realidad, diría yo, de que es necesario dar más espacio para la labor pedagógica. Eso, por ejemplo, me parece a mí que nobleza obliga. Es importante reconocer que se puede hacer un paso adelante en general de fortalecer todo lo que tiene que ver con que las escuelas puedan dedicarse a enseñar y a trabajar en lo pedagógico, en lo administrativo. Y creo que hay otras señales que tienen más que ver también con la educación pública. Yo creo que esa es una gran interrogante. Hay una crítica en el programa a los SLEP, pero tampoco se propone, por eso yo creo que es un ejercicio retórico, qué es lo que efectivamente se va a mejorar, y yo creo que este gobierno va a tener que hacerse cargo no solo de los 36 servicios locales que ya se crearon, sino de todos los que ya se traspasó el servicio, sino los que ya se crearon y que tienen que además seguir funcionando, y ir avanzando con mejoras al sistema educacional. Yo creo que hoy día estamos en un momento, efectivamente, post pandemia, que no hay que olvidarse de eso, Daniela, Alejandro, frágil. Yo digo frágil para el sistema educativo, que requiere apoyo, que requiere recursos, y además, un punto no menor, en un escenario financiero para el sistema público educativo y en general para el sistema educacional también súper complejo, digamos, donde no va a haber grandes recursos para hacer reformas, como si, por ejemplo, yo me tocó participar en el gobierno de la presidenta Bachelet, invertimos recursos muy importantes como país para mejorar la carrera docente, para la ley de inclusión, para la nueva educación pública. Hoy día, recursos para grandes reformas probablemente este gobierno no va a tener, y entonces más tensión, creo yo, pone eso en la gestión, en qué es lo que van a ser capaces de hacer para mejorar la educación, porque eso es lo que yo creo que va a esperar la ciudadanía. Gracias, profesor Muñoz, Gonzalo Muñoz, sociólogo y doctor en educación, por esta interesantísima conversación. La plata va a ser uno de los puntos, porque además quieren disminuir el presupuesto un 3% a todos los ministerios por igual. Sí. Si es así, va a ser problema en salud y en educación principalmente. Muchas gracias, y vamos a ir conversando porque esto está recién empezando, como es obvio. Estos son solo los titulares. Con gusto. Gracias, Gonzalo Muñoz, sociólogo y doctor en educación, profesor de la Facultad de Educación de la UDP e integrante del Consejo Nacional de Educación, entre otros cargos. Vamos ahora a revisar lo que se viene para esta jornada. Faltan 7 minutos para las 9. En línea 1, los temas que marcarán la jornada. Don Rodrigo, ¿qué tenemos para la agenda de hoy? Volvió Rodrigo. Gonzalo. ¿Y no era Gonzalo Rodrigo? Quiero comentar esto de la noticia de Rodrigo Rojas Bade, que por eso se confundió. Lo encontraron fue hallado en la madrugada de este jueves a un costado de la ruta 78 en las cercanías de Pomaire, Melipilla. Se encontraba junto a su vehículo amarrado de manos y rociado con benzina. Ahora está en el hospital de Melipilla, donde se mantiene en riesgo vital y en coma inducido.
Y el subprefecto y jefe de la VIP antisecuestro de la PDI confirmó a Radio Bio Bio que presentaba rayados en su cuerpo y que serían de índole político. Bueno, así que vamos a estar viendo esa noticia. Se está investigando como un eventual secuestro. Perdona, en su brazo, dice acá también Emol, habían escrito con plumón mensajes, dice en el izquierdo Didacás y en el derecho no más zurdos, dentro de los mensajes. Qué macabro igual. Claro. Atroz. Ya, vamos a estar bien acontecía atentos. la vida de este Sí. ex convencional Rodrigo Rojas Baez. Así Vamos es. con la agenda Ya, del día. A las 10:15 se van a tomar las fotografías del presidente José Antonio Kast con su gabinete ministerial y subsecretarios. Ahí se agregan los subsecretarios, esa es la novedad. Exacto, sí. A las 11 el presidente José Antonio Kast junto a ministros y representantes de los 3 poderes del Estado, las Fuerzas Armadas y de Orden, entre otros, participa en la oración ecuménica por Chile y el nuevo gobierno presidida por el cardenal Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago. Que va a ganar seguramente protagonismo. Y a las 5, venezolanos en Chile se reúnen con la dirigente opositora al régimen María Corina Machado. A las 5 de la tarde, parece que eso va a ser en el Centro Paseo Santiago. Bulnes. Así nos recordó, sí, Así. Javiera Arce en pleno centro de Santiago, así que ojo también ahí con la situación, el caos que pueda haber en ese punto. Hay expectativa de lo que ella diga, porque hay aparentemente mucha comunidad venezolana. Por supuesto. Si ella hace un discurso diciendo pueden volver a Venezuela porque las condiciones están, sería bien funcional para el gobierno. Claro. Porque le descomprime un poquito, ¿no? Pero ni siquiera ella ha vuelto a Venezuela todavía. No, claro. Sí, porque eso está dice complejo. que todavía, bueno. Se en me fin. olvida que es premio Nobel. de Premio verdad. Nobel de la Paz, sí. Todavía no lo asumo. Pero se lo entregó a Trump. Sí. Se lo regaló. Lo regaló. Ah, sí, no se la regaló, Trump se lo exigió. Sí, Claro, se la sí. exigió. Vamos con los resultados de la pregunta del día, Gonzalo. Bueno, la administración de José Antonio Kast estrenó su nuevo logo y eslogan de gobierno, que es Trabajando para usted. Y le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales de @RadioUsach y @TVUsach, ¿qué le parece este nuevo logo y eslogan? Un 2% dijo que muy bueno, un 24% dice que es demasiado básico y un 74% dijo que es plata perdida. Cada vez que cambia el gobierno, cambia todo esto y no sé la razón. Debería haber un puro logo, ¿no? Un solo de Estado, porque es carísimo. Todo tiene que cambiarse. Claro. Y el eso, rubro de la estamos publicidad hablando de en muchos general es millones, caro. ¿no? Sí, Y a como propósito va de la a haber austeridad. Gobierno de austeridad, bueno, ¿viste esos gastos? Pero si era súper funcional el otro, que estuvo un buen periodo, el típico gobierno de Chile. De hecho, Ahora, este todos los logo presidentes- había traspasado varias Sí, por eso administraciones. te digo, que sí, se había duró. creado en la administración de Piñera. Exacto, sí, era súper Sí. funcional, clásico, Sí, sobre. era bonito. ¿Ves? Y la austeridad, bueno, ya. Gracias, Gonza. Gracias, Guillermo. qué bien Sobrino, ahora? Perdona, ¿Qué sigue en Radio Usach? don Rorro. Rorro. Sigue Don Rorro. Rodrigo Alcaíno viene con el enlace Usach, así que sigan escuchando Chao, Guillermo. Radio Usach. Oye, hoy día me dijeron Guillermo de tu Que le pareja, vaya bien. así que ni me quejé. Eso. Muy Ya, buena chao. jornada. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.